Damos la bienvenida en los estudios de los desayunos de 24 horas a María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE. Buenos días, María Alejandra, bienvenida. Buenos días, Janet, un saludo a todos los que nos siguen. Bueno, quisiéramos conversar con usted, lleva prácticamente desde el inicio del gobierno a cargo de las aduanas. Quisiera un balance general suyo de cómo encontró las aduanas y, de acuerdo a su criterio y de su trabajo, cómo ha avanzado en la lucha contra el contrabando, principalmente. Muchas gracias, Janet. Mira, creo que es importante situar el rol de las aduanas dentro del compromiso del gobierno por devolver el Ecuador al mundo, ¿no? La aduana ha sido utilizada en los últimos años o fue herramienta de salvaguardias o fue el centro de salvaguardias o de hiperregulación para desincentivar importaciones o adicionalmente también precisamente para poder controlar bajo ciertos rasgos específicos. Y después del acuerdo de facilitación de comercio que el Ecuador suscribió y ratificó en octubre del 2018, queda claro que las aduanas de vanguardia y la Organización Mundial de Comercio va hacia una aduana que sea facilitación y control. El equilibrio perfecto entre facilitar y controlar rompiendo barreras no arancelarias. ¿A qué nos referimos con barreras no arancelarias? Básicamente a tiempos, a discrecionalidad de funcionarios, a un mal servicio, a plataformas tecnológicas no efectivas. Todos esos son aquellas barreras que deben romperse para poder hablar verdaderamente de facilitación. Y es ahí donde nos hemos situado y es ahí donde hemos trabajado y donde tenemos los principales resultados. El sector empresarial, que es el que está encargado, principalmente el que está encargado o dirigido hacia el comercio en nuestro país, tenía una expectativa. En julio del 2018 se ofreció reducir a 2 días el proceso de desaduanización de mercadería, pero de lo que entiendo está en 3,5. ¿Qué pasó? Es bien importante. El proceso de desaduanización, tengamos una idea, del 100% de las mercancías del país, el 74% se desaduaniza en menos de 2 horas. El 74%. Y el otro 26% se desaduaniza. Hemos pasado, vamos a ver los tiempos de nacionalización courier. No sé si los estamos viendo. Sí, ahí lo van a enfocar. Perfecto. Hemos pasado de 5.5 días promedio a 3.5 días, cerramos diciembre. Es la histórica cifra de los últimos años en reducción de tiempos. Y en términos de courier, para que tengamos una idea, que el courier es aquel envío rápido, estaba en un promedio de 18 horas para desaduanizar y estamos en 6 horas para desaduanizar. Y esto es un trabajo que se ha hecho a través de fortalecer lo fundamental, que es la perfilación del riesgo. ¿Qué es un perfilador del riesgo? Un perfilador del riesgo es un scoring, es una especie de licuadora inteligente donde metemos toda la información internacional y local para poder determinar qué tipo de usuario, qué tipo de operador debe ser controlado en las distintas fases en que la aduana hace controles. Cuando tomamos la aduana, más del 55% de las mercancías de este país eran detenidas en puertos, aeropuertos y fronteras para revisión, cuando la media regional no supera el 12%, porque el control posterior es el que debe fortalecerse, principalmente para los formales. Y sin embargo, estaba el 55% detenido. Hoy estamos en un 24%, después de todo este tiempo de trabajo, en un 24%. Y lo más importante de esto es que haciéndole la vida más fácil a los formales, podemos realmente concentrarnos en lo que tenemos que controlar, en el contrabando técnico y en el contrabando abierto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, contrabando técnico es aquel que pasando por los puntos de control, por los puertos del Ecuador, por los aeropuertos o por las fronteras, por los puntos de control fronterizos, pretenden engañar a la autoridad en términos de qué naturaleza de producto traen o realmente cuánto arancel debe pagar o la valoración del producto o una serie de posibles engaños a la autoridad. El contrabando abierto es aquel que pasa por los pasos no habilitados. El Banco Interamericano de Desarrollo establece que hay 48 pasos no habilitados al norte y 48 pasos al sur. Es aquel que no pasa por ningún punto de control y que está asociado también a otro tipo de delitos, narcotráfico, lavado de activos, contrabando, corrupción en general. Así es. Ahora, dentro del contrabando técnico, es decir, el que se hace a través de las mismas aduanas, hay un cálculo, son $400 millones anuales lo que se esquiva, lo que se evade en impuestos. En términos
A nivel del mundo no vamos a encontrar un análisis exacto, estadístico, de lo que es el contrabando. Sin embargo, cada sector establece cuánto estaría perdiendo y la aduana y el Servicio de Rentas Internas con cruces de información, y sí se establece un monto de aproximadamente 400 millones de dólares. Sin embargo, el año pasado, el 2019, que fue el año de la facilitación de comercio, que se disminuyen los tiempos, que se ajusta por primera vez 57 millones de dólares precisamente en documentos de importación. Es decir, se ajusta cerca del 20% adicional de lo que se ajustó en el año 2018, por un lado. Y por otro lado, abriendo 5.000 contenedores menos, pudimos ajustar el triple de promedio en lo que eran los controles en cada uno de los puertos y aeropuertos del país. ¿Bajo qué metodología? Y esto es súper importante, Janet. Es innovación en el servicio público. Es una metodología de control y de perfilación. Hemos tenido 2 misiones internacionales para estratificar nuestros usuarios. Y aquí algo muy importante que el Ecuador lo tiene que conocer. Cuando tomamos la aduana, el universo de operadores de comercio internacional eran 58.000. Empezamos investigaciones, ¿por qué? Porque de esos 58.000, 27.000 eran personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que si bien pueden hacer comercio internacional si tienen un RUC, no pueden hacer un comercio por $1 millón, por $2 millones si no tienen obligación de llevar contabilidad. Porque todas esas contabilidades terminan construyéndose posteriormente y realmente allí se genera una situación de subvaloración muy profunda para el Ecuador. Hicimos algo que consideramos que es un hito para el país y es un catastro real, la homologación de ese código de operador con el RUC, con el Registro Único de Contribuyentes. En el Ecuador, todos los ciudadanos tenemos cédula, pasaporte y el RUC, mismo número, 3 dígitos más. Pero resulta que el código de operador de comercio exterior era un número totalmente distinto. Hicimos que el código hoy, el operador de comercio en el Ecuador, tenga el mismo código cuando opera internacionalmente. Porque la evasión es una conducta, es un patrón de conducta. El que evade al ingreso va a evadir internamente y a la inversa. Y por eso hoy tenemos un registro de 26.000 operadores, de los cuales 6.000 son personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y que ya están siendo revisadas en sus importaciones con el Servicio de Rentas Internas, con quien trabajamos conjuntamente, para poder tener el cruce correcto y poder cambiarle su estatus cuando sea conveniente. Solo para cerrar uno de los temas iniciales antes de que se me pase en torno a los gráficos que usted indicó. Si la oferta fue 2 días para poder desaduanizar, vamos en 3,5, ¿cuándo lograremos la meta? La oferta y la meta está planteada hasta el 2021. Entonces, este año hemos alcanzado 3.5, esperamos cerrar y lo que hemos propuesto como meta para este fin de año, estamos cerca de los 2.8 y terminaremos con 2 para mayo del 2021. Dentro de las aduanas, y esto es algo no oficial, pero digamos es lo que cuentan las personas que tienen algún tipo de relación o tenían algún tipo de relación con las aduanas, digamos, también operaba una mafia. Es decir, del que te cobra para poder desaduanizarte, del que te dice que te facilita los trámites para que lo puedas hacer más rápido, menos costoso, evadiendo quizás el pago de impuestos y de alguna manera los comerciantes refieren que sin, digamos, acudir a estas personas, a estos funcionarios, muchos pertenecen a la misma aduana o pertenecían, era imposible sacar su mercadería. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora y con qué realidad se topó usted? Sí, muy importante, Janet. Sin lugar a dudas, cuando tuve que decidir en qué invertía mi primera firma como directora general de aduanas, le invertí en crear la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción. La percepción de las aduanas a nivel global es una percepción reputacional compleja. La aduana es una de las instituciones más antiguas, nace en la informalidad de los comercios transfronterizos y precisamente es una reputación que se mantiene en el tiempo. Sin embargo, hemos trabajado en lo siguiente. Existen varios tipos o posibilidades para que el sistema realmente cierre las posibilidades de corrupción. Los sistemas maximizan o minimizan la posibilidad de corrupción. La forma de minimizarlo tiene que ver con una línea abierta de denuncias, que fue lo que se abrió en la Oficina de Fortalecimiento Ético. Adicionalmente, sentando al sector privado con el sector público en una sola mesa. Hemos trabajado en reconciliarnos con el sector privado. Tenemos 22 mesas sectoriales, tenemos abiertas líneas de comunicación con todos los sectores productivos. Lo tercero, adicionalmente, es entrar a una dinámica donde el acceso a la autoridad sea fácil por el sector privado y también por funcionarios que están viendo lo que hacen sus compañeros de trabajo. Y lo más importante, Janet, es la trazabilidad tecnológica. Lo que hace el funcionario tiene que ser trazable con huellas de auditoría. El funcionario tiene que saberse visto.
El funcionario tiene que conocer que la Contraloría General del Estado o una auditoría interna puede en cualquier momento ver su comportamiento. Y ahí nos vamos a encontrar con que el formal no quiere entrar en ese tipo de negociaciones. El formal, si se le facilita, el formal no tiene ninguna dificultad. Quienes entran a ese tipo de negociaciones son los que no se quieren sentar, son los que no quieren hablar. Porque cualquier funcionario que tenga ese comportamiento puede ser denunciado. Hemos recibido cerca de 300 denuncias entre temas de contrabando, entre temas éticos y entre posibles temas de corrupción. Tenemos procesos iniciados en la Fiscalía por corrupción, también tenemos 300 sumarios administrativos iniciados, 121 sancionados y también tenemos más de 1.060 auditorías iniciadas el año pasado para operadores de comercio internacional. Tengo una cifra aquí y es que el Ecuador ocupa o tiene una calificación de 50,1 sobre 100, una calificación dada por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito y está en el puesto 60 de 84 de países analizados en el índice de entorno global de comercio ilícito. Y una cifra más para analizarla es que, ya es un cálculo que tampoco es exacto, pero que se dice que solamente el 10% de lo que entra de contrabando es capturado. El 90% pues se comercia libremente en el país. ¿Qué dice usted? El contrabando abierto es una problemática que afecta a todos los países, especialmente a los países de nuestra región, más aún cuando Ecuador es una especie de isla dolarizada en la mitad de dos países que tienen sus monedas cambiantes. Aquí la lucha contra el contrabando, acordémonos que contrabando es narcotráfico, contrabando es armas, contrabando es lavado de activos. La lucha contra el contrabando ha venido variando. Y estamos trabajando con Colombia y con Perú de la mano porque solamente el trabajo binacional nos permite hacer inteligencia sobre las grandes mafias. En el Ecuador hay aprehensiones pequeñas sobre el último eslabón de la cadena, pero también se ha fortalecido en estos 2 últimos años la inteligencia binacional y la inteligencia propia, precisamente para poder encontrar aquellas bandas y mafias que comercializan y que tienen delitos conexos. Otro de los principales trabajos que se ha hecho en el Ecuador es que tenemos que romper silos. El trabajo por silos no funciona. Fuerzas Armadas, Policía Nacional y aduanas trabajando conjuntamente en fronteras. De lo contrario es imposible. La aduana tiene 800 policías aduaneros. Entonces sería imposible cubrir el territorio ecuatoriano solamente con 800 policías aduaneros en doble turno. La idea es que con la firma del instructivo conjunto estamos trabajando de tal manera que tanto militares como policías como policía aduanera puedan hacer controles a nivel nacional, pero sobre todas las cosas trabajando en la inteligencia. Esa es la forma más óptima y eficiente. Estamos en el índice de entorno, estamos mejorando nuestras calificaciones, estamos también presentando mejor al Ecuador. Se ha dejado de presentar en algunos índices que se califican a nivel global como se deben presentar la documentación y el trabajo que se hace en el Ecuador por la lucha transnacional, sobre todo con firmas de acuerdos internacionales. Debo indicar que el acuerdo de principios que firmamos con los Estados Unidos hoy nos permite tener a un grupo de agentes del Homeland Security de los Estados Unidos en el puerto de Guayaquil, haciendo perfilación de riesgos, revisando seguridad de puertos y aeropuertos y adicionalmente colaborando con inteligencia con el Ecuador. Unas 2 últimas cifras que voy a dar y es que se calcula que el 69% de los cigarrillos que se comercializan en el Ecuador entran de manera ilegal a nuestro país y sin ningún tipo de control, es decir, no se sabe qué contienen esos cigarrillos ahí, para que lo sepan y ojalá sea una razón para que dejen de fumar. Y lo otro, que el sector que más está afectado por el contrabando, digamos, técnico y también por el abierto, es el sector textil. Se calcula que el 70% de las telas y el 45% de la ropa que se comercializa en el Ecuador entra de manera ilegal. Y aquí va el mayor problema, que se decía siempre que la ropa que entra por fuera, por ejemplo, viene en mejor precio, pero ahí está la crueldad. Los productos y los contrabandistas ganan hasta un 180% en los productos porque no los venden más baratos. La pregunta aquí en concreto, obviamente tenemos un problema. Usted está atacando lo formal, digamos, la entrada de productos a través de las mismas aduanas, pero tenemos, usted lo mencionó, más de 40 pasos entre lado y lado, entre ambas fronteras de pasos ilegales. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas que eran las que estaban encargadas de combatir ese tipo de contrabando? Porque lo dejaron la misión en el 2018.
No dejaron la misión. Lo que hicimos fue trasladar un documento que era un convenio interinstitucional a un instructivo de operaciones. Lo que se hizo fue trasladar de documento. Las Fuerzas Armadas han sido entrenados 2.600 funcionarios de las Fuerzas Armadas el año anterior y trabajan con nosotros conjuntamente en fronteras y en puntos estratégicos. El día jueves tenemos una visita con el Gabinete de Seguridad a la zona de Mataje, por ejemplo, donde necesitamos otro punto de control. Con relación a los textiles y a los cigarrillos, cada comercio ilícito tiene su propia dinámica. Y con estos dos sectores estamos sentados en la mesa trabajando desde el minuto 1. En términos de cigarrillo, es un segmento muy complejo porque es muy al minoreo, es muy de a poquito. Trabajamos con Polfa de Colombia principalmente. La semana pasada se detuvo una banda muy grande en Colombia, precisamente con información ecuatoriana e información colombiana de contrabando de cigarrillo hacia el Ecuador. Y vamos trabajando con hitos específicos para poder entrar en una dinámica de control y también con las gobernaciones y con los GATS para hacer controles ya dentro de las ciudades. Y con el sector textil siempre es un sector complejo, porque es muy difícil tanto el control técnico también como el control abierto. Con ellos tenemos las principales aprehensiones en el Ecuador son textiles. Tenemos 11 procesados en una banda muy grande que el 2018 fue públicamente aprendida, detenida y que ya está en etapa de juicio, precisamente por ser una banda muy grande de comercialización de textiles. Con ellos trabajamos y estamos trabajando en una hoja de ruta que facilite a los textileros el ingreso de textiles, disminuyendo sus costos con menores tiempos y por otro lado que nos permita una ruta más clara de dónde estarían exactamente el contrabando. No significa que no hemos dejado de luchar contra el contrabando abierto. Esa es una de nuestras prioridades. Estamos trabajando con Fuerzas Armadas y con UDAT de Policía Nacional. 36 millones de dólares aprendimos el año anterior. Este año tenemos una meta de llegar a los 40 millones de dólares y adicionalmente lograr que se ajuste más también en el contrabando que pasa por puntos de control. Pero pues son 400 millones lo que se calcula. Es decir, todavía la lucha, todavía la lucha es muy grande, la lucha es muy grande y allí lo más relevante es invertir en tecnología de fronteras. Estamos en camino de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para tecnología de fronteras, donde es indispensable entrar ya a la georreferenciación, que ya entró Colombia, por ejemplo, y con quienes estamos trabajando para tener monitoreos satelitales binacionales que nos permitan determinar qué vehículos realmente están entrando al país sin haber pasado por puntos de control. Vamos por buen camino, esperamos cerrar con el Banco Interamericano en el primer trimestre de este año. Una puntualización sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Lo que leí, lo que pues recogí de mis datos de investigación es que las Fuerzas Armadas volvieron, pero solamente para el contrabando de combustibles. El resto de productos no estarían participando, ¿o sí? Sí, sí están participando. Es un instructivo específicamente que tiene incluso detallado todos aquellos productos que en el evento de que un miembro de la Fuerza Armada lo detecte pueda hacer una operación conjunta con Policía Nacional y aduanas. E incluye no solamente combustibles, incluye perecibles, incluye textiles, incluye cigarrillos, incluye una larga lista de productos porque cada frontera se comporta distinto. Entonces, dependiendo de la frontera, cada tipo de producto. Pero estamos trabajando conjuntamente, 2.600 funcionarios han sido entrenados y están trabajando con nosotros. Y por último, ¿cómo ve usted el contrabando de combustibles? Que es un tema que causó tanta polémica el año anterior por la necesidad o esa visibilización de que pues gran parte del subsidio a los combustibles se escapa por las fronteras. Hablando específicamente del combustible de gasolina, por ejemplo. El combustible, el mayor daño que se le ha hecho al país es el contrabando del combustible, porque lo subsidia el país y lo terminan utilizando encima mafias internacionales en nuestras dos fronteras, no solamente en la frontera sur, en nuestras dos fronteras. El presidente de la República ha dado una instrucción muy clara, no solamente al ARCH, que es la Agencia de Regulación de Hidrocarburos, que es la encargada del control del contrabando de combustibles, sino también a la Policía Nacional, a SENAI, al Servicio de Rentas Internas, para poder determinar y para poder hacer inteligencia. Esperamos tener resultados muy pronto, estamos trabajando intensamente y sin lugar a dudas, ese tipo de contrabando nos dinamiza el resto de contrabando, es decir, es un motor dentro de las fronteras y por supuesto que hay que combatirlo con muchísimo más fuerza. Las Fuerzas Armadas están totalmente comprometidas y tenemos una disposición tanto del presidente como del secretario del gabinete de la presidencia. Se hablaba de que precisamente esto de la tecnología era lo que iba a ayudar, no solamente a poder seleccionar o direccionar o clasificar a las personas que deben recibir ese subsidio en la comercialización de combustibles,
sino también que iba a poder evitar el contrabando. Y sobre eso le quería preguntar, porque en la frontera ya funciona ahorita una aplicación para poder determinar quiénes compran gas, por ejemplo, y cuántos cilindros compran o pueden comprar. Ahí es fundamental terminar la implementación tecnológica, terminar los temas de facturación electrónica y adicionalmente incluir al Servicio de Rentas Internas en este trabajo. Es increíble que en los últimos años el Servicio de Rentas Internas y la aduana prácticamente no se hayan hablado, que hayan importadores con RICE, por ejemplo, o que adicionalmente de eso no se hayan cruzado información que permita la trazabilidad. El que está trayendo mercancías de contrabando, el que está trayendo mercancías que incluso, como las dos últimas aprehensiones de la semana, que traían celulares, y los usuarios nos decían, pero si ya los celulares no pagan aranceles, entonces, ¿por qué contrabandean celulares? Porque es lavado de activos. Es una forma de ingresar dinero en especies al Ecuador, venderlo en el Ecuador y utilizarlo también para otro tipo de actividades. Más aún se da en años electorales. Es muy importante fortalecer controles en términos de lavado de activos. Lo mismo ocurre con los combustibles. El contrabando en sus distintas formas es corrupción, el contrabando en sus distintas formas lo que hace es financiar el narcotráfico y las armas. Por eso es tan importante también, y ahí quiero decirte, Janet, que hemos presentado un nuevo orgánico funcional para la aduana, estableciendo un centro de estudios y capacitación que permita formar en cultura aduanera a la población. Es imposible que la población no tenga claro el peligro que es adquirir bienes de contrabando. No sabe lo que está usando, no sabe lo que se está poniendo, no sabe lo que está bebiendo, no sabe lo que se está tomando. Entonces es muy importante que desde las escuelas y colegios se incremente la cultura de a quién estamos financiando cuando compramos productos que no están cumpliendo con las normas. Me quedo con eso. Muchísimas gracias a María Alejandra Muñoz, directora de aduanas, por estar esta mañana con nosotros actualizándonos sobre este importante tema. ¿Cómo está el tema de contrabando en nuestro país? ¿Cómo está el tema de controles ya legales para poder facilitar el comercio, la entrada y salida de productos en el Ecuador? Gracias, María Alejandra. Al regresar del corte estará junto a nosotros Rebeca Rubio.